La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí. Por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación y en mi lugar su vida entregó en la cruz. Me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación y en mi lugar su vida entregó en la cruz. Me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación y en mi lugar su vida entregó en la cruz. Me amó, aún sin merecerlo. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación y en mi lugar su vida entregó en la cruz. Me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación y en mi lugar su vida entregó en la cruz. Me amó, aún sin merecerlo. Y aún sin merecerlo, Él vino y dio su vida en esa cruz, por amor a nosotros, por amor al mundo. Te agradecemos, Señor, por ese gran sacrificio que hiciste por nosotros.
tal? Estamos en esta serie tan interesante, pero que no solo es para quedarnos con qué interesante, sino que afecte nuestras vidas. Ese es el propósito. Y como hemos estado diciendo estos miércoles, y vamos a mencionarlo todavía los próximos miércoles, parece que estamos ya en lo que Jesucristo llamó el principio de dolores de parto. O sea, estamos en esa época en que las cosas van a ir subiendo de intensidad, van a ir subiendo de frecuencia antes de que empiece la tribulación, es decir, antes de que suceda el rapto. Recuerden, con el rapto arranca después la tribulación, que ese ya es los dolores de parto, el periodo de dolores de parto. Una vez que sucede el rapto o el arrebatamiento, empieza la época más terrible de la humanidad. Ya equivale a que empiezan en serio los dolores de parto. Por lo tanto, todo lo que está pasando ahorita se va a quedar chiquito, se va a quedar pequeño en comparación. Entonces, ¿se imaginan? Si las cosas están poniéndose así poco a poco, tan difíciles, aunque algunos todavía no lo ven, esperamos que con lo que estamos hablando empiecen a ver, pues, ya digo yo, cómo ir a ser en la tribulación, aparte de todos los desastres naturales que van a haber. Debemos quitarnos la catarata espiritual para poder ver bien esos caballos de Troya que hoy están en acción, que ya hace unos poco tiempo están ahí dando guerra y usamos esa figura, el caballo de Troya. Ahora, ¿quién está metiendo esos soldados enemigos escondidos dentro del caballo de Troya? El humanismo. El humanismo con todos sus hijos, los principales hoy en día, el globalismo, el progresismo, pero ahí también es parte de sus hijos, la izquierda, la nueva izquierda, parte de la derecha. En el progresismo podemos incluir al cristianismo progresista, que vamos a tocarlo un miércoles de estos, etc. Entonces, como dijimos, es en esos caballos de Troya donde meten sus virus para alterar las ideas que se tienen acerca de ideología de género, se meten en los medios de comunicación, se meten en el entretenimiento, en la política, en el arte, en la religión, en la educación, en todos lados. Y entonces vemos que empiezan a circular pensamientos tan variados que no vamos a tener tiempo de explicarlos en estos miércoles, como los pensamientos positivos o de autoayuda, la medicina holística o alternativa, el yoga y otras cosas similares. Más las cosas que estamos mencionando en estos miércoles. Ahora, el asunto es que hay algo que no tenemos que olvidar. Ustedes y yo no tenemos que olvidarnos que el propósito de todo esto que está pasando es destruir la cultura, destruir los valores judeocristianos. Por lo tanto, al final, en realidad el enemigo a vencer es el cristianismo genuino, el cristianismo bíblico, no todo lo que se le llama cristianismo hoy en día. ¿Por qué es la antesala ese destruir al cristianismo? Porque eso es lo que va a ser previo a la época de la tribulación, a todos esos eventos de la tribulación, que es donde ya va a dominar a sus anchas el enemigo. Así que debemos orar para que Dios nos esté dando ese discernimiento, que nos haga hombres y mujeres entendidos en estos tiempos. Este es un tiempo, es una época súper especial, súper especial. Y qué emocionante es que nos ha tocado a ustedes y a mí vivir en esta época. No sé si lo han visto. ¿Por qué es importante? No sé si han pensado en esto. Es importante porque esta podría ser la penúltima época donde se pueda evangelizar y hacer discípulos. Y digo la penúltima porque la última oportunidad de que se dé el evangelio especialmente va a ser durante la tribulación. Pero esa tarea ya va a estar a cargo de los 2 testigos, de los 144,000 judíos y de los gentiles que confíen en Cristo en ese tiempo.
Pero durante la tribulación, todos ellos, aunque van a ser salvos y van a andar dando el evangelio, ellos ya no son la iglesia. La iglesia termina el día del rapto, termina aquí en la tierra el día del rapto. Entonces, eso significa que antes del rapto, bastantes posibilidades hay de que ustedes y yo seamos la última generación de cristianos en toda la historia. ¿Habían pensado en eso? Qué privilegio, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad. Y tenemos que vernos así, para ya no estar dormidos o envueltos en nuestros sueños. En Hechos 2, capítulo 2, vemos en acción el comienzo, la primera generación de cristianos, la primera generación de la iglesia. Hechos capítulo 2. Y ahora, hoy en día, es casi seguro que somos la última generación de la iglesia que va a poder hacer discípulos. La historia, oigan esto, qué impactante, si no a mí cuando lo medito me emociona. La historia de la iglesia podría terminar con nosotros, siendo la última generación, de ahí el rapto. Es bastante probable. Yo estoy casi seguro que nos va a tocar esa época, ese momento del rapto. Ahora, estando vivos, ¿verdad? Una de las razones de que todo va a ir aumentando antes del rapto, todo se va a ir complicando, todo se va a ir cuadrando, es precisamente lo que dice Apocalipsis 12:12. Bien fácil de recordar, 12:12. El verso dice, porque el diablo ha descendido a vosotros y tiene grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. El diablo sabe. Dice el verso que él sabe que le queda poco tiempo. Por lo tanto, esa época del pre-rapto estará cada vez más enojado, porque va a saber que ya es poquito. Ahora, enojado, el diablo está enojado, dice, ¿con quién? ¿Con el mundo? No. Está cada vez más enojado con Dios y contra la iglesia. Contra ustedes y contra mí. La iglesia. Entonces no podemos ver todo esto que está pasando desconectándonos del enojo de Satanás. Porque después, durante la tribulación, el diablo prácticamente va a actuar a sus anchas, prácticamente. Así que Dios sabe que queda poco tiempo, el diablo sabe que le queda poco tiempo, ¿y nosotros? ¿Y tú? Es entendible que los no cristianos pues crean que falta mucho, que faltan millones de años para que este mundo se acabe de alguna manera, y por eso no entienden lo que está pasando en tiempo real hoy en día. Es entendible que ellos no lo vean, no lo entienden. Pero tú y yo ya entendemos que queda poco tiempo y que eso debe tener una implicación en nuestra vida. De eso se trata esta serie. No es dar información interesante, es verdades que nos muevan. Hoy queremos tocar uno de los terrenos, ¿verdad?, de esta época, y es la ideología de género. Es mucho, es increíble la cantidad de material que existe al respecto. Por eso les recomiendo que como un extra, un complemento a esto que voy a mencionar, ustedes vean la charla que dio nuestro pastor Sergio Handal un domingo pasado al Ministerio de Teología, y que ustedes esa charla que dio Sergio la van a poder encontrar en nuestro YouTube y en Facebook de la iglesia, en la página de la iglesia, creo que hoy mismo, más tarde. Una de las formas más eficaces para destruir una cultura, cualquier cultura, es con la inmoralidad sexual acompañada de los vicios, la bebida, las drogas, etc. Eso es lo que hizo caer imperios poderosos como el Imperio Romano, el Imperio Griego, el Persa, etc. Fue su degeneración de inmoralidad
y su beber y orgías y todos esos vicios que habían en esos tiempos. Eso fue haciendo caer a todos esos grandes imperios militares, y eso está haciendo caer hoy ante nuestros ojos, desmoronándose la cultura occidental. Hablemos un poco entonces de sexo. Un poco, porque como les dije, hay tanto material. ¿Ya te fijaste cuánto ha crecido en estos días la influencia de los LGTB? ¿Ya te fijaste? De principios del año pasado, 2020, para ahora, el avance ha sido exponencial. O sea, habían avanzado antes, habían avanzado bastante, pero los logros que han obtenido desde comienzos del 2020, cuando comienza la pandemia, es increíble, es altísimo. Hay tanto material que simplemente tuve que escoger. Me decidí por simplemente ponerles datos, no dar una explicación detenida y descriptiva de lo que es la ideología de género, simplemente mostrarles las situaciones. Y es que surgió eso que se llama ideología de género. Eso ni se oía hace algunos cuantos años, ¿se acuerdan? Los que somos mayores, pues es un concepto que fue creciendo y hoy está en su máxima expresión hasta ahora. Máxima expresión hasta ahora, porque todavía falta que sigan desarrollándose a su máxima expresión. Ellos van por más. Se trata de una cosmovisión elaborada por académicos humanistas para enseñar que el sexo no se trata de diferencias biológicas, sino que más bien es, como dicen ellos, una construcción cultural. Cosmovisión se refiere a una manera de ver el mundo. Y en esa manera de ver el mundo que ellos están metiendo para quitar la manera anterior de ver el mundo, que es la influenciada por la cultura judeocristiana, esta nueva manera de ver el mundo, esta nueva cosmovisión, está diciendo que el sexo no es una situación biológica, es una construcción cultural. Y por lo tanto, empiezan a hablar más de género que de sexo. Porque sabemos que de sexo pues solo es hombres y mujeres. Pero en género, cuando se empieza a hablar de género, ya el abanico se empieza a abrir. Ellos enseñan, por ejemplo, que los términos hombre o mujer, niño o niña, han sido definidos culturalmente, dicen ellos, ¿verdad? Y que entonces culturalmente han metido que lo rosadito es para las niñas, lo azul es para los varones, y así los juguetes y todo. Y ellos dicen que uno no debe ser así. Uno puede y debe de ser lo que uno quiera ser. Entonces vienen frases del feminismo, por un lado, que dicen la mujer no es, sino que se construye. Y suena sencilla, suena así, wow, medio wow. Pero en realidad lo que está diciendo ahí es que se puede escoger ser si se siente mujer. No importa si biológicamente es mujer o varón, ¿verdad? Simplemente depende de cómo una persona se autoperciba, independientemente de su sexo biológico. Hace varios años, por ejemplo, se hablaba nada más, primero de dos opciones, hombres y mujeres. De ahí fueron peleando y metieron la tercera opción y se empezó a hablar de homosexual. Después eso se partió en dos, en los gays, hablando de los varones homosexuales, y las lesbianas, hablando de las mujeres homosexuales. El homosexualismo ha existido hace muchos siglos, pero no con la medida en que está creciendo hoy en día. Mucho tiempo atrás se les trató mal, se burlaba a la gente de ellos, se les ofendía, se les atacaba, etcétera, etcétera. Así que usaron esa situación injusta, a todas luces injusta, pero la usaron para empezar a luchar por conquistas más allá de lo justo. O sea, no estaban peleando solo por lo justo, empezaron a pedir y a buscar conquistas hasta irracionales. Hoy en día son irracionales. Por ejemplo,
Por ejemplo, en México, en las elecciones recientes, este señor que ven en esta foto se llama Humberto Vázquez. Él se postuló por el PRI para optar a ser alcalde. Bueno, en realidad no para ser alcalde, sino para ser alcaldesa. ¿Imaginan eso? ¿Y saben qué pasó? Que simplemente él hizo un cambio legal, ya no es hombre, legalmente es mujer, ¿verdad? Y entonces se postuló para la alcaldía, pero como legalmente es mujer, entonces él promueve y habla y todo y se presenta y luchó por la posición ya para alcaldesa. Imagínense, por parte del partido político PRI, que es un partido súper conocido como de derecha. Entonces él dijo, yo me siento mujer, entonces voy ahora a competir para ser alcaldesa. Cosas como esas que uno antes no podía darles seriedad, podían ser parte de alguna broma, hoy en día es en serio, es legal. ¿Qué otras cosas raras están pasando? En Argentina, un hombre fue preso a la cárcel por violador. Pero estando allí, él dijo, me siento mujer. Y entonces me siento mujer, soy mujer, y empezó a hacer peticiones y lo escucharon, legalmente lo escucharon y lo trasladaron a una cárcel de mujeres, a un hombre. Pero como él se creía mujer, se percibía como mujer, ¿saben qué pasó? Pues lo esperable, violó a 4 mujeres en esa cárcel de mujeres. ¿Y los movimientos feministas dijeron algo? No, calladas. No dijeron nada, calladas. También está el caso reciente de Laurel Hubbard. Tal vez no han oído hablar, tal vez han visto las fotos de él. Es un hombre trans que es el primer hombre en ganar el campeonato femenino de levantamiento de pesas. Un hombre, pero como se percibe como mujer, entonces es trans y participó en un campeonato femenino de levantamiento de pesas. Miren la foto, es un cuerpazo de hombre, llevaba ventaja obviamente. ¿Qué mujer le podía ganar? Yo sé que casi puedo pensar que compitiendo contra otros hombres, probablemente no hubiera ganado. Pero contra mujeres la tuvo fácil. Y el feminismo, callados, no dijeron nada. No protestaron, etc. ¿Saben por qué no? El movimiento feminista no protestó. Porque en realidad al feminismo no le importan las mujeres. Solo le importan las mujeres y las situaciones de las mujeres cuando las pueden usar para sus metas políticas, para destruir esta cultura. Y ahí están, mano a mano, como amigos, con los movimientos LGTB. Entonces, como este señor Hubbard era parte del movimiento LGTB, no podían hacer acciones contra él, porque son parte del mismo grupo, ¿no? ¿Cómo consiguen estos logros, estos grupos, hoy en día? Simplemente porque están metidos en los círculos de poder económico y político, tanto a nivel local en cada país como a nivel internacional, al punto que el Comité Olímpico Internacional no vio ningún problema en que este señor compitiera en un campeonato de mujeres. El Comité Olímpico no dio problemas, está bien, aun cuando llevaba mucha ventaja sobre las mujeres. Tratar de rebatirlos con lógica, con datos científicos, con pruebas, de nada sirve. Simplemente si choca con sus ideas, con sus planes, con sus ideales, con su cosmovisión, entonces si choca, no le hagan caso. No importa si es algo científico, si es algo bien fundamentado. Fíjense que, por ejemplo, el otro día, en el mes de junio, miré en CNN, en español, un programa que
duró bastante tiempo, largo, para que CNN le dé bastante tiempo a segmentos, es que para ellos es muy importante. Pues este programa se llamaba Juega con Orgullo. No sé si lo vieron. Era un programa especial de CNN para honrar al movimiento LGTB en los deportes. Entrevistaban como que fuera algo bonito, algo wow, ¿verdad? A diferentes deportistas y ver cuál ha sido su experiencia en darse a conocer como miembro del LGTB en algún deporte. Y ahí los entrevistaban y qué emocionados se miraban todos ahí, los periodistas y todo. Una de las señoras a las quienes entrevistaron, ¿verdad? Ella incluso con su aspecto molesto trató de retrógradas a los que miraban mal estas cosas. Entonces simplemente cada vez más se va a ir viendo más normal estas cosas. Y es precisamente lo que dijo Isaías, capítulo 5, verso 20. A lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. ¿Y sabe qué es lo peor? Que sinceramente le dicen bueno a eso. No es que ellos saben que es malo, pero le voy a decir bueno. No. Es que genuinamente están convencidos de que eso es bueno y por eso le dicen bueno. No es manipulado, es que simplemente ya han sido culturizados hasta que llegue al punto en que eso sea normal para la mayoría. Decirle bueno a algo que es malo. Es malo porque Dios dice que es malo. O sea que estamos cada vez más rápido llegando a ser esa época que Jesús describió como en los días de Noé. Y es que en esos días de Noé la cosa era así, se miraba normal todo eso. Les había mencionado que uno de esos caballos de Troya era la educación. Por ejemplo, en Argentina, a un nivel primario en las escuelas públicas especialmente, hay un momento cada semana, regularmente, en donde los maestros ponen a los niños pequeños y de varios grados, a jugar. El juego consiste en cambiarse de sexo, ¿verdad? Es decir, los varoncitos se quitan su ropa y se ponen un vestido de niña. Las niñas se quitan su ropa y se cambian y se ponen ropa de varones. También les dicen que cambien su nombre, que si se llamaba Carlos, pues ahora se va a llamar Martita. Si se llamaba María, ahora se va a llamar Juancito. Y que durante la siguiente hora de clases, ellos se relacionen con los demás niños con su papel, ¿verdad? Carlitos se va a relacionar con todos, mentalizado que él es Martita, y que cuando habla con María, pero ahora es Juan, entonces lo va a tratar como Juan. Y así juegan. Imagínense en unos niños, esos juegos, cada cierto tiempo, un efecto tienen en su mente. Confusión. Aunque ellos lo mirarían más bien como aclararle la mente. Otro ejemplo es que ya días, esto es antes de la pandemia, ya se estaban haciendo campamentos LGTB para niños. Aquí hay una foto de unos niños como de 8 o 10 años, pero hay campamentos para niños del mismo tipo, campamentos LGTB para niños más pequeñitos, de 3 años, 4 años, y usted ve a aquellos niños tan chiquitos, así como esta foto, con vestuarios del otro sexo. Son juegos, son campamentos en donde obviamente hay un propósito, hay una intención, hay un plan. En Canadá, otro ejemplo, en Canadá está la situación también de que si los maestros ven un niño en la escuela con amaneramiento, pero que no es gay, y voy a hacer un paréntesis aquí, no todo amaneramiento es gay, ¿verdad? ¿Y por qué cosa? En la Biblia
ahí en Corinto precisamente, los separa como dos situaciones diferentes, dos pecados diferentes. Habla del homosexualismo y habla del manerismo. Son dos situaciones diferentes. ¿Por qué? Porque puede existir y existen de hecho muchos varones amanerados que no son gays, que su atracción sexual es hacia otros, hacia las mujeres, ¿verdad? Hacia el sexo opuesto. Entonces, en esas escuelas de Canadá, si ven que un niño es amanerado, entonces simplemente lo abordan y le dicen, ¿verdad? Y es una decisión que toma unilateralmente la escuela, de darle tratamiento hormonal, de darle asesoría, de conectarlo ya con psicólogos y con quien sea, ¿verdad? Asesores, para irle inculcando la idea que lo más pronto que se pueda, de acuerdo a su edad, se opere para un cambio de sexo. Aún en contra de los padres. Que si un padre se opone, entonces simplemente pierde autoridad sobre sus hijos. Se lo quitan. Simplemente o lo sancionan al padre, porque no se puede oponer a que el Estado, por medio de la escuela, le den tratamiento hormonal, le den tratamiento psicológico, le den para moverlo y ofrecerle, si es necesario, la operación de cambio de sexo. Así están las cosas. En Honduras, me contó una hermana que hace algunos años estudió pedagogía aquí. Ella notó que ahí en su facultad de pedagogía habían bastantes alumnos y maestros homosexuales hace algunos años. Obviamente, a estas alturas, pues esos ya son maestros que están enseñándole a niños y a jóvenes, y probablemente no están enseñándole solo matemáticas o ciencias naturales, sino que además de alguna manera están enseñando, y ahora con más fuerza, una cosmovisión diferente, ¿verdad? Y además usando los materiales de educación sexual que usualmente los padres ni conocen, en donde en las escuelas se reparte y en los colegios hay diferentes libros, aquí en nuestro Ministerio de Educación, y en uno, me puse a hojear, en uno se le menciona a niños, se le menciona a jóvenes, que como algo positivo, el uso del condón, por ejemplo, solo por un ejemplo. También viene una definición bien interesante de la palabra género, y dicen la definición en ese material de nuestro Ministerio de Educación: género es una construcción sociocultural basada en el sexo, y por esa razón cambia a lo largo de la historia y varía de una cultura a otra, y en un mismo país es diferente según la edad. O sea, ya se empieza a hablar de que es un elemento cultural y se empieza a hablar de que hay un cambio, de que se puede cambiar. Primero así van sutilmente, pero yo creo que van a ir acelerando un poco las cosas. Otro ejemplo, en Estados Unidos, en Wisconsin, hay algo interesante. Al nacer un bebé, cuando los padres lo van ahí a registrar, pueden poner, ahí donde dice, padre fulano de tal, madre fulano de tal, ya pusieron otra casilla que diga neutral. Entonces, el papá ya no tiene necesariamente que ponerse en la casilla padre, sino que en la casilla neutral. Y la mamá también puede ponerse en la casilla neutral. Eso abre las puertas para matrimonios de un mismo sexo, ¿verdad? Pero además también, al inscribir el niño puede inscribirse como, y no solo ahí, sino que en otros lugares, se puede inscribir como varoncito, como niña, o se deja en neutral. El pensamiento de los padres que les han inculcado es, no hay que ponerle ahorita. Él decida cuando esté grande qué va a ser, si va a ser varón o si va a ser mujer. Hace unos años hablar de esto me hubieran preguntado, ¿es broma eso? Ya no es en términos de broma, es una realidad, eso está pasando en tiempo real. En tiempo real estamos viendo los días como en los días de Noé. Por cierto, ya que he estado
mencionando algunos ejemplos de los trans. No hace mucho, precisamente los trans eran pocos y casi ni se oía hablar de ello, hace unos cuantos años. Pero ha sido por medio de los medios de comunicación, valga la redundancia, o por medio de las redes sociales, o por medio de varios artistas, que ahora muchos jóvenes se están considerando trans. O hablan en términos como yo soy no binario. Artistas como Demi Lovato ahora dicen, no, yo soy no binaria. Entonces los jóvenes oyen eso y ¿qué es eso? Y empiezan a investigar y dicen, ¡ah, qué interesante! ¡Qué cool suena eso! No binario significa que no es hombre o mujer. Binario es hombre o mujer. No binario es ninguna de esas dos. Entonces, mira qué interesante que ese término no binario ya ha sido aceptado, ya es aceptado por la Asociación de Psicología de Estados Unidos. Y hasta dicen ellos que el binarismo, o sea, hombre-mujer, es algo que ya está muriendo. Y que en su lugar está naciendo o ha nacido un universo de colores y posibilidades a escoger. La Asociación de Psicología de Estados Unidos. No solo están los trans, los no binarios, están también palabras como agénero, los queer. Los trans empiezan a decir, no, lo que pasa es que nací en un cuerpo equivocado. Por cierto, es intencional el uso de la palabra transgénero en vez de transexual. ¿Por qué? Porque la palabra género les ayuda más a su lucha, ¿verdad? La palabra sexual sería llevar la plática al terreno de la biología y eso no les conviene. Es triste, pero una investigación reciente encontró que un 65% de jóvenes se están empezando a identificar como trans y que eso lo empezaron a hacer después de pasar mucho tiempo en las redes sociales y que se está viendo más en mujeres. Entonces, como les digo, ven que un artista, oyen allá, miran por la calle, en el mall, y dicen, uy, qué interesante, qué cool se ve eso, qué pinta, y empiezan a curiosear y tal vez una muchacha, una niña curioseando le dice a su amiga que se den un beso y entonces se besan y ¿cómo sentiste? Ah, qué rico sentí y en la boca, ¿verdad? Entonces, no, pues de seguro sí me gustó esto que sentí porque estoy en un cuerpo equivocado y empiezan a meterse al rollo, como dicen, ¿verdad? De ser trans. Les quiero recomendar 2 libros. Aquí están las fotos. Atrapados en el cuerpo equivocado, está en español, y está Daño Irreversible, escrito por una periodista. Ojalá los puedan conseguir porque muy regularmente, muy seguido, son censurados, ¿verdad? Especialmente ahí en Amazon y en otros lugares. Una de las mentiras más popularizadas, usando los medios de comunicación, los artistas, los psicólogos, los psiquiatras, científicos, la educación, etcétera, etcétera, es que se nace gay. No es cierto. No es cierto. Hasta han hablado de un gen gay. No existe un gen gay. No hay un gen gay. Tampoco hay un gen adúltero. Tampoco hay un gen de avaricia. Tampoco hay un gen de vanidad, ¿verdad? Un gen de... No, o sea, no. Lo que sí es cierto y es que todos traemos es una inclinación al pecado. Unos a un pecado, otros a otro pecado. Pero estamos hablando de conductas, estamos hablando de ideas, de pensamientos, no de identidad. Son cosas diferentes. Entonces, unos nos inclinamos a unos pecados, otros se inclinan a otros pecados, aquellos se inclinan a otros pecados, y es bueno saber que como son conductas o ideas, todos somos responsables de eso, de esas conductas, de esos pensamientos,
y que por lo tanto se pueden cambiar más fácilmente o especialmente cuando estamos en Cristo, agarrados de Él. Es cuando puede Él causar esos cambios en nuestra conducta, en nuestra manera de pensar. Nuestra identidad sigue siendo con la que Él nos creó. Y una vez que somos salvos, nuestra identidad es mejor todavía, es en Cristo. Esa es nuestra identidad. Otro dato interesante, y es que recientemente, especialmente, todas estas cosas pasaron ahorita en junio, por el mes del orgullo gay. Salió un video que se ha ido haciendo viral de una canción cantada por un coro gay de San Francisco. Aquí hay una foto de esa presentación y es increíble, algo que no había pasado. Ese video ha causado un revuelo porque es algo que no había sucedido, y es que prácticamente esa canción con un ritmito ahí pegajoso y expresiones bien simpáticas, pero prácticamente está amenazando a los padres. Es una canción de los gays dedicada a los padres, amenazándolos acerca de sus hijos. La canción se llama Vamos por tus hijos, vamos por tus hijos, convertiremos a tus hijos, dicen algunos segmentos. Y lo que todos estos años ellos han negado de que existe una agenda gay. Cristianos y no cristianos han mencionado que la agenda gay, ellos dicen, agenda gay, ya están inventando, ya están divariando, no existe tal agenda gay. Bueno, lo que han negado durante mucho tiempo, en este canto lo aceptan, y lo aceptan tranquilamente. La letra dice algo importante que hay que ponerle atención, y es que están hablando de influenciar a los niños. De eso se trata la canción. Cuando dice vamos por tus hijos, convertiremos a tus hijos, el mensaje es vamos a influenciar a tus hijos. Y ellos ya saben que tienen toda la maquinaria: películas, canciones, medios de comunicación, las redes, esto, lo otro, y aquí por allá, por todos lados, casi omnipresente. Entonces ellos implícitamente están reconociendo que el movimiento LGTB crece por reclutamiento y adoctrinamiento. O sea, no se nace gay, se les recluta, se les adoctrina, porque esa es la única manera de multiplicarse. O sea, que un gay se case o se junte y tengan relaciones sexuales con otro gay, un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer, de ahí no va a pasar, no se puede multiplicar. Entonces, ¿por qué hay cada vez más? Por reclutamiento y por adoctrinamiento, por influencia. Y eso es lo que está reconociendo esta canción. Así que no es cierto lo que ellos tratan de inculcarle a la sociedad y especialmente a los homosexuales. Les han metido y les lavan el cerebro haciéndoles creer que se nace así. Entonces, muchos homosexuales dicen, pero yo nací así, Dios me hizo así. Están engañados. No es así. Es producto de una influencia, de un reclutamiento, de un abordaje, de múltiples abordajes e influencias. Eso es lo que está reconociendo este canto. Ahora, pues claro, lo dicen con más propiedad, con más seguridad. ¿Por qué? Porque ya tienen mucho a su favor. Tienen las redes, todas están a disposición de ellos. Los medios de comunicación, los más fuertes y principales, están a disposición de ellos. El entretenimiento principal, Disney, Nickelodeon, todo ese entretenimiento para niños, a disposición totalmente de ellos. Aquí tenemos algunas fotos de algunos muñequitos. Y hay inmensa cantidad aún de muñequitos famosos, ¿verdad? Las pistas de Blue, el mismo Bob Esponja y otros. Están metidos en el arte, en el deporte, ya lo mencioné con ese programa de CNN, lo acaba de relucir. Tienen políticos que ellos han convencido y a otros los han convencido para que estén aprobando leyes a favor de ellos. En todos lados. Todos los niveles educativos, kinder o preescolar, ¿verdad? Primaria, secundaria, universidad, todos están ya infiltrados, contaminados, metidos ahí.
Los organismos internacionales, los más importantes, están ahí a su disposición. Millonarios poderosos como Soros, y entre otros, ¿verdad? No digamos los principales en las redes, están ahí a disposición, millones de dólares. Y hasta últimamente religiosos, ¿verdad? Que lo vamos a hablar después del cristianismo progresista. Cada parte de los LGTB han avanzado bastante durante la pandemia especialmente. Ya cada vez más se va viendo normal, se va haciendo aceptable y vamos viendo cómo la moralidad está siendo o ha sido redefinida en nuestra cultura. Ya cualquiera de nosotros que damos una opinión en contra o diferente más bien, lo quedan viendo mal o se burlan de él o proceden contra él, depende del contexto. El asunto es que no solo quieren aceptación, ¿verdad? de la sociedad, ellos quieren legalización de situaciones como el matrimonio gay y el poder adoptar niños. Eso a mí me da tristeza cuando veo con qué pasión, con qué fuerza, con qué convicción el movimiento LGTB está luchando por poder adoptar niños. Cuando en contraste hay un montón de matrimonios cristianos cerrados a la adopción. No, adopción no. Te digo yo, hay niños que podrían haber sido adoptados por cristianos para ser discipulados, pero van a ser adoptados en algún momento, en todos lados, y van a ser adoctrinados. Entre más conquistas legales obtengan, más van destruyendo el diseño de Dios, de la familia, de los valores, del matrimonio, etcétera, etcétera, y eso va a ir facilitando el ataque o persecución a los cristianos, ¿verdad? Si se legaliza, por decir algo, la adopción de niños, y si entonces un juez o en un despacho encargado de eso se opone porque es cristiano, ese cristiano que trabaja ahí le va a ir mal. Cosas como esa. Es un tipo de persecución. Ahora, claro, los cristianos wichihuache, como lo hemos estado diciendo anteriormente, los cristianos wichihuache no van a tener problemas. No van a tener problemas. Porque son wichihuache. Ahora, estos grupos seguirán luchando con más poder político, con más poder económico, para que se defina y se establezca con más fuerza los currículum pro-gays en la educación. Y están luchando tan fuerte que hasta se han inventado derechos y los incluyen dentro de lo que es derechos humanos, ¿verdad? Pasando por encima de los derechos de los demás que no son afines a ellos. O sea, ellos luchan por los derechos humanos en contra de los derechos que no son de la gente que no es afín a ellos. Los LGTB y los demás grupos progresistas son muy sensibles a cualquier cosa que parezca una ofensa. Que ya voy a mostrar algunos ejemplos, que una cosita ya los ofende, pero ellos no disimulan para nada su irrespeto y su ofensa a los cristianos. Quiero mostrarles estos ejemplos. Vemos ahí en una estatua de Jesucristo, pues le pusieron un rótulo que dice Dios bendiga el aborto, o Dios bendice el aborto. Películas presentando a un Jesús gay, manifestaciones, marchas donde alguien hace el papel de Jesucristo. Si se fijan, tiene una bandera de multicolor de los gays y las manchas en sus manos simulando que es Cristo y la señal de los clavos. Vemos esta pancarta del movimiento feminista
Jesús macho, Virgen María, abortad a Cristo y hazte feminista. Para ellos eso no es problema. Que ellos irrespeten, que ellos ofendan, que ellos le metan fuego a iglesias. Y pudiéramos seguir mostrando datos y datos. Los avances más notorios han sido durante estos años, en especial durante la pandemia. Apocalipsis en tiempo real. Por eso hemos estado diciendo en estos miércoles que la pandemia del virus COVID no es el principal problema del mundo. ¿Qué piensas de todo esto? Si tu reacción es sorpresa, no sabía eso. Si tu reacción es indignación, ¡qué barbaridad! ¡Qué gente! Si tu reacción es, no, ¿cómo irá a ser mis niños y mis nietos? Si tu reacción es esa, solo significa que no estás viendo todas estas cosas basado en la Biblia. No estás viendo a partir de la Biblia todo esto. Es casi como que, ¿sabes cómo qué? Como que si no crees en las profecías. No crees en las profecías. Cuando en realidad Apocalipsis se está desplegando en tiempo real ante nuestros ojos, nuestra reacción debe de ser de alegría. Vean, Señor Jesús, o sea, todo esto significa que ya viene, ya nos vamos a ir nosotros. Nuestro rapto está cada vez más cerca, nos vamos a encontrar con Él. Eso es lo que significa desde el punto de vista bíblico. Entonces, al ver todo esto y lo que seguiremos viendo, debemos tener en mente las palabras del Señor Jesucristo en Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Jesús dijo entonces que cuando al fin veamos lo que está pasando, que tal vez estábamos así o con cataratas, cuando al fin veamos lo que está pasando a nuestro alrededor, acá, allá también, por acá, por todos lados están pasando cosas, entonces que nos animemos. Eso es lo que está diciendo. Cuando vean estas cosas, alégrense, anímense. No es para angustiarnos, significa que nos levantemos listos para irnos y listos para nuestra misión. ¿Por qué? Porque nuestra redención está cerca. Está cerca. ¿Qué contraste ese verso con ver cristianos afligidos, preocupados por lo que está pasando en el mundo y mis hijos y mis nietos y entonces meterse en una burbuja y ver cómo protegerse de todo esto y no hay dónde, etcétera? ¿Por qué? Que cuando veamos todas estas cosas tristes, que sea un recordatorio nada más de nuestra tarea en la que Él nos dejó. Un recordatorio de que tenemos que cumplir la gran comisión. Vemos cómo hace algo nuevo y más intenso el movimiento del LGTB. Es un recordatorio de que yo tengo que hacer discípulos. Veo cómo la educación es un recordatorio de que tengo que hacer discípulos. Que en la economía está pasando esto, es un recordatorio que tengo que hacer discípulos. Que hay corrupción por todos lados, es un recordatorio. Que la salud, el virus, las pandemias, es un recordatorio que tengo que hacer discípulos. Todo es un recordatorio, ¿verdad? Los cosas raras en el clima son recordatorios de que tenemos que hacer discípulos. Pero también ese verso implica que podríamos estar con la cabeza agachada. Dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque de seguro estaban agachados. Y cuando uno está agachado no mira nada de lo que está pasando alrededor o enfrente. O solo vemos lo negativo. Ay, no, ¿qué es eso? Ay, no. Solo vemos lo negativo. Si al ver lo que pasa, pandemia, muertos, avances LGTB, sociedad sin valores cristianos, degeneración, corrupción de todo tipo, si solo se te ve preocupado o temeroso o ansioso, o por otro lado, en medio de todo esto, se te ve enredado en pecados o enredado en las cosas de este mundo, más afanado en cosas de este mundo, ¿sabes qué? Estás así. Necesitas levantar tu cabeza y mirar
y mirar para arriba que nuestra redención ya está cerca. ¿Qué hacemos? En primer lugar, entendamos que no podemos darle vuelta a semejante maquinaria. No se puede. Nadie puede darle vuelta a todo esto que está pasando. ¿Por qué? Porque nadie puede ponerle detener o retroceder a una profecía en tiempo real. Por eso. Por ejemplo, Noé en su tiempo solo le tocó dar el mensaje y seguir en su intimidad y de obediencia a Dios construyendo el arca. Noé de ninguna manera podía detener o posponer el diluvio. Eso no estaba en manos de Noé. Abraham, por ejemplo, él no podía detener la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lo intentó y empezó ahí a decirle al Señor, y si hay 50 justos, los perdonaría. Y si hay 40, los perdono. Y si hay 20, los perdono. Y si hay 10, los perdono. Y hasta ahí paró Dios, dice, y se fue. No lo dejó seguir. ¿Por qué? Porque ya el plan y la decisión de Dios era Sodoma y Gomorra van a ser destruidas. Eso no lo va a cambiar nadie. Abraham no iba a poder hacerlo. Entonces significa que aunque todos los cristianos genuinos de todo el mundo hoy en día nos pusiéramos a orar y a luchar por detener la tribulación, no sucedería, no podríamos detenerla. No se puede detener ni posponer la tribulación. No se puede. Sería como oponernos a Dios. Sería como no querer que Jesús regrese. No querer que Jesús nos lleve. Eso es el equivalente cuando queremos y soñamos y decimos ojalá, no, pero yo creo que esto es así un tiempo, pero después ya se va a arreglar. No, hay que luchar, podemos vencer, podemos hacer esto y lo otro. Es creer que una profecía, una decisión de Dios se puede detener o posponer. La tribulación nadie la puede detener ni posponer. Tenemos que entenderlo. La tribulación y la pretribulación se trata de juicios hechos por Dios. Por lo tanto, no se pueden evitar. Simplemente estamos cada vez más cerca. Por eso mismo es que Jesús dice, erguíos y levanten la cabeza. ¡Ánimo! Levanten la cabeza. Número 2, ¿qué más podemos hacer? Esta es la época para ser la mejor versión de cristianos que podamos ser. Así que te animo a que tengas los mejores tiempos a solas con Dios. Que si andas en pecado, para eso ya, para esos pecados voluntarios, para esos pecados por necedad, paralos. No podemos quedarnos sin pecar, no existe esa persona, pero por lo menos que nos quedáramos con los pecados involuntarios o ahí sin querer, pero los voluntarios. Como hemos dicho en otras ocasiones, una cosa es deslizarse y caerse y otra cosa es tirarse. Es un mundo de diferencia. Entonces, que este mundo no se pierda de poder ver y experimentar tu mejor versión de cristiano. Ese es el reto. Para ti y para mí. Estamos viviendo en una época con demasiados malos cristianos, con demasiadas caricaturas de cristianos, con demasiados cristianos falsos. Por eso es que la gente en general tiene un concepto errado de lo que es un cristiano. Entonces, solo así, siendo la mejor versión, podemos ser muy eficaces en hacer discípulos. Y esto nos lleva a algo muy importante, a tu familia. Número 3, entonces, tu familia está en la mira. ¿Qué podemos hacer? Entender que tu familia, no la familia de la humanidad, del mundo, no, es tu familia, está en la mira. La tienen en la mira. Esta es la época, no otra. Es la época de ser el mejor esposo que puedas ser. La mejor esposa que puedas ser. Recuérdense que una vez que nos vamos en el rapto, ya ahí se terminó
el matrimonio como lo conocemos. Después ya no hay matrimonio, no hay esposos, todos vamos a ser hermanos, nuestro esposo va a ser Jesucristo. Entonces estamos viviendo los últimos tiempos, la última época en donde es nuestro chance de ser el mejor esposo posible, la mejor esposa posible. Pero cuando tienes un matrimonio regular o un matrimonio malo, estás teniendo un matrimonio que es de bastante ayuda al movimiento antifamilia. Le estás ayudando increíblemente. Si tratas mal a tu esposo, a la esposa, le decís cosas feas, le haces mala cara, la engañas, la insultas, si la tratas mal, o si la esposa irrespeta y no hay sujeción y lo insulta y toda la cosa a su esposo, Cristo se ve mal. Vos te ves mal, pero Cristo se ve mal. Y en cierta forma, muchos matrimonios así le están entregando ese esposo así, o esa esposa así, o ese matrimonio así, le están entregando casi que en bandeja de plata tus hijos a esta cultura anticristiana. Se lo estás entregando fácilmente porque estás ayudándoles a que ellos empiecen a considerar no creer en el matrimonio, empezar a considerar no querer tener hijos, empezar a considerar. Varios hijos están así. Por eso Dios nos manda que cumplamos Deuteronomio 6, del 5 al 7, y dice: amarás a Jehová tu Dios, padres, es con nosotros, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, aquí metida, ¿verdad? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. ¿Qué está diciendo ahí la Biblia? Básicamente dos cosas para cuidar a tus hijos en medio de una generación perversa. Primera cosa que dice es que nuestro amor por Dios sea tan fuerte, pero lo más fuerte posible. No descuidemos nuestro amor por Él. No nos contentemos con el nivel de amor que tenemos hoy. Que a diario esté en nuestro diario vivir, amar fuerte, intenso a Dios, con pasión, con prioridad, con todas tus fuerzas. Y lo segundo que está diciendo es, entonces, después de eso, que le repitamos y repitamos y repitamos a nuestros hijos que amen y obedezcan al Señor, así como lo estamos haciendo nosotros. Tenemos que ser el modelo, el ejemplo. Entonces piensa en eso. ¿En cuánto tiempo el mundo les repite y les repite y les repite cosas a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nosotros mismos? Ese repetir por aquí en la película, en las canciones, en el video, en las noticias, en las redes, por todos lados, repite un montón de cosas, se llama adoctrinamiento. Pues, ¿qué está diciendo este verso? Que Dios quiere que seamos nosotros los que estemos adoctrinando a nuestros hijos para que amen y obedezcan a Dios, no solo a los niños, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que más ven y qué es lo que más oyen de nosotros, nuestros hijos? ¿Qué es lo que más ven en nosotros? ¿Qué es lo que más oyen de nosotros? Hacer nuestra parte en hacer discípulos de Jesús es vital. Y tiene que ver con ellos también, con nuestra casa. Entonces tenemos que hacerlos parte de nuestra tarea de ser discípulos a ellos. ¿Saben por qué? Porque el mundo va a hacer su parte para que nuestros hijos no sean discípulos de Jesús. Ellos van a hacer su parte, entonces yo tengo que hacer mi parte. Y si tú y yo no hacemos nuestra parte, el otro lado sí lo va a hacer. Por eso entonces tenemos que cuidar, vigilar y eliminar, si es necesario, cualquier mala influencia en ellos y en nosotros.
en las redes, en la televisión, en la música, en las noticias, para que a nuestros hijos y a nosotros no nos estén repitiendo y repitiendo y repitiendo todas esas cosas de diferentes maneras. Y número 4, sobre todo, no olvides, lo bueno es que estamos del lado ganador. Por eso es importante que no metas autogoles. Somos del equipo ganador, no metas autogoles. Ojo, termino con esto, podríamos ser la última generación de cristianos. En esta época a nadie más le toca hacer discípulos para Jesucristo. Y es la última oportunidad de la iglesia antes del rapto. Y somos parte de esa generación. No te veas de otra manera. El próximo miércoles vamos a seguir viendo otras cosas que están pasando en tiempo real. Una cosa muy importante es que las sepamos. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque, aunque son cosas tristes, preocupantes, delicadas las que vemos a nuestro alrededor, lo más importante es que nos recuerdan que tú ya vienes, que nuestra redención está cerca, Señor, que ya nos vas a llevar. Pero también nos recuerda que tenemos una misión aquí por mientras, que ya tenemos poco tiempo para cumplir nuestra tarea de hacer discípulos, de ser luz, de influenciar, especialmente a nuestra familia, especialmente a los que tenemos cerca. Señor, te pido por cada uno de los que están viendo este estudio bíblico, estas palabras, que reaccionen. Somos muy probablemente la última generación de tu iglesia. Los que llevamos la estafeta, ya nos la pasaron todas las generaciones anteriores, llevamos la estafeta y no tenemos a quien más pasársela. Somos los que tenemos que llegar a la meta con ella. Para tu gloria, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Maranata, el Señor viene.